Bienvenidas y bienvenidos a una emisión remota de Derecho a Disentir. Este es el espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. El tema del que platicaremos hoy es jerarquía normativa y tratados internacionales. Para hablar de esto tenemos grandes invitados. Cintia Ortiz, de Derecho de la Anáhuac, Montserrat Loza, de Derecho de la UAM, Edgar Villagómez, de Derecho de la UNAM, y Katia Albarrán, de Derecho de la Ibero. Comenzamos. Platicaremos de un caso muy importante que se resolvió en 2013 y que desde entonces ha cambiado la forma en la que las personas juzgadoras y personas que se dedican a la abogacía entienden el derecho. Se trata de la contradicción de tesis 293/2011, en la cual la Suprema Corte interpretó los artículos 1 y 133 constitucionales para concluir que los derechos humanos, sin importar si están previstos en la Constitución o en tratados internacionales, todos forman parte del parámetro de regularidad. Pues bueno, sin mayor preámbulo, bienvenidas Cintia, Katia, Montserrat y bienvenido Edgar. Me da mucho gusto tenerlos por aquí en Derecho a Disentir. Creo que este es un tema un poco técnico, entonces como para que la gente que nos está viendo vaya entendiendo de qué estamos platicando, me gustaría empezar por una primera parte que es la jerarquía normativa. Edgar, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de la jerarquía normativa? Básicamente la jerarquía normativa se da por medio de, en la teoría de la Constitución se da por medio de una pirámide. La pirámide, supuestamente muchos la conocen por la pirámide de Kelsen, ¿no? Del maestro Hans Kelsen. Yo la verdad pues difiero con ese tema porque pues es la pirámide de Adolf J. Merkel, pero bueno, se la adjudicó él, ¿no? Entonces, en esa pirámide se pone por encima de todas las leyes, normas, tratados, etcétera, a la Constitución. Seguido de ella estaban las leyes, pero con las reformas actuales y los tratados internacionales que han llegado aquí a México, la Constitución y los tratados internacionales están, pues, a veces a la par y a veces por debajo, dependiendo el beneficio del sujeto. No obstante, pues, se da una jerarquía de normas, leyes, normas, leyes, tratados y constitución. En este orden de ideas, pues esa sería la jerarquía normativa que se da en las leyes pues prácticamente nacionales. Claro, entonces diciéndolo en otras palabras, podríamos decir que las leyes tienen que ser congruentes con el texto de la Constitución e incluso en algunos casos con los tratados internacionales, ¿no? Pensando en esta pirámide en la que la Constitución está acá arriba y en algunos casos los tratados internacionales, bueno, las leyes deben de respetar lo que dice este texto y después los reglamentos, ¿no? Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Así como lo expresas, van emanadas, decía H.L.A. Hart, que una le da vida a otra y pues propiamente la Constitución le da vida a los tratados internacionales justamente en materia de derechos humanos y le da vida también a las leyes en sí a las normas y las normas en sí a los códigos, ¿no? Etcétera. Y así sucesivamente. De acuerdo, sí. Y bueno, lo que pasa y que es muy interesante de este caso es que esta forma en la que se ha visto la pirámide no siempre ha sido así, ¿correcto? O sea, y justo por eso es importante este asunto, ¿no? Porque cambia la forma en la que vemos el orden del marco normativo que rige a las mexicanas y a los mexicanos en territorio nacional. Montserrat, ¿nos puedes platicar un poquito más sobre esta parte de la sentencia de la Suprema Corte? ¿Qué es lo que dicen, qué es lo que dicen los ministros? Claro, los ministros en este caso empiezan a decir que
los tratados internacionales de los que México es parte se ubican al lado de la Constitución. Yo aquí lo veo como que de esta pirámide que habíamos visto clásicamente, ahora vemos bloques, ¿no? Donde en el bloque constitucional se empieza a instalar los tratados internacionales y no nada más los que hablan de derechos humanos como tal, sino también los tratados que en algún artículo invocan algún derecho humano para los individuos. Entonces, aquí también es lo que veo, que deja de hacerse esta estructura piramidal y pasa a ser bloques en donde se conforman en un mismo nivel sin dejar a un lado una jerarquía. Es como una pirámide que queda sin su pico, porque aquí en vez de estar un pico, está un bloque totalmente formado, donde van de la mano la Constitución y los tratados internacionales. ¿Y por qué es importante esto, Monse? Porque con esto se logra abarcar una mayor protección de los derechos humanos, porque abarcamos de diferentes perspectivas y de diferentes maneras. Y también podemos involucrar aquí el principio pro persona con una mayor expansión. Este principio es cuando hay alguna controversia, se tiene que utilizar la norma que más le favorezca a la persona, y aquí, gracias a esto, podemos ver una amplia categoría de derechos. Se expande el horizonte de los derechos humanos. Entonces, retomando lo que acaban de decir Edgar y Montserrat, Katia, ¿nos podrías hablar un poquito más de la importancia de este caso y tal vez ejemplificarnos el principio pro persona? Creo que eso podría ayudarnos mucho a todas y a todos también los que nos están viendo a entender qué es este principio y un poquito verlo en la práctica. Sí, claro. Bueno, retomando un poco lo que menciona Montserrat, justo de este achatamiento de la pirámide, partimos de este antecedente en donde todos partíamos de que lo supremo y la cúspide de la pirámide kelseniana era nuestra Constitución, ¿no? Entonces todo lo que encontrábamos abajo de la Constitución era como, ok, no es Constitución, no es lo más relevante. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora encontramos un bloque encima de la Constitución en donde tratados internacionales de derechos humanos o tratados internacionales que no son de derechos humanos pero contienen normas de derechos humanos, o también en esta sentencia que veíamos que también se llega a mencionar incluso criterios jurisprudenciales que tengan que ver con normas de derechos humanos, también van a ser parte de, o sea, también se tienen que tomar en cuenta, no solamente la Constitución. Todo esto forma parte de un conjunto que va a ser nuestro bloque de constitucionalidad o nuestro bloque de convencionalidad, que es lo mismo para ambos efectos, y que también es parte de nuestro parámetro de control, ¿no? Y todo esto forma parte de nuestro principio pro persona que mencionábamos, que al final del día busca la más amplia protección para la persona, que se encuentra en nuestro artículo primero constitucional. Entonces, finalmente, todo esto es en aras de buscar que la persona se encuentre más protegida. Entonces, si nuestro derecho interno tiene una norma de protección amplia, pero encontramos que un tratado internacional tiene una protección más amplia aún, entonces decimos, ok, nos vamos a esta protege más, ok, entonces tú ven y proteja a la persona. Pero encontramos una que protege todavía más, entonces tú ven y protege más. Entonces vamos buscando la que proteja cada vez más y más. Y esto para mí es el principio pro persona, porque no nos quedamos con que la Constitución es la que va a proteger, y si encontramos una que protege más porque no es Constitución, entonces no nos importa. O sea, nos importa, nos interesa porque es la que protege más y con esa nos vamos a quedar. De acuerdo, muchas gracias, Katia. Creo que das una explicación muy buena sobre el principio pro persona. Yo creo que, pues así, como bien dices, ¿no? O sea, al final vamos a aplicar la norma que proteja
de manera más amplia a la persona, sin importar si esta está contenida en la Constitución o en tratados internacionales de los que México sea parte, ¿no? Y bueno, Cintia, hola, bienvenida. Para ti, ¿por qué es importante esta sentencia? Si nos puedes platicar un poquito más desde, o sea, sé que además de Derecho estudias Relaciones Internacionales, entonces tal vez ahí, ¿tú cómo ves esta sentencia? Hola a todos y a todas. Pues como decían, creo que es una de las sentencias más importantes en la historia del derecho mexicano en materia de derechos humanos. Sin embargo, sí tengo algunas críticas a la sentencia porque justamente al ser una contradicción, pues eso significa, y aquí pequeño paréntesis, que me parece increíble que todo esto lo busquemos hacer de manera asequible y muy accesible en cuanto al lenguaje técnico jurídico, que luego sí es difícil como abogado o como abogada entenderlo. Para una persona que no está cerca de, pues se vuelve mucho más complicado, ¿no? Entonces, en pocas palabras, creo que fue muy importante para que las personas estuviéramos más protegidas en México en cuanto a nuestros derechos humanos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Este tema de que es una contradicción de tesis, pues significa que hubo varios criterios de órganos jurisdiccionales, o sea, tribunales, juzgados, que tenían pues, resoluciones distintas y que esas resoluciones se contradecían. Entonces, la primera crítica que tengo a la sentencia es una de esas, que en ese afán de estar resolviendo esas contradicciones, pues la Corte toma varias posturas. La primera que tomó, a mí la verdad es que me parecía que era la más protectora de derechos humanos, que era considerar justamente que los tratados internacionales en materia de derechos humanos iban a estar al mismo nivel de que la Constitución, que es importante distinguir. Si bien ahorita sí se considera así, la segunda, otra de las interpretaciones que tomó la Corte es que, sí vamos a tener este mismo rango constitucional, va a haber un bloque de constitucionalidad, de convencionalidad, que aquí entra lo internacional, pero si hay alguna norma que no sea conforme a la Constitución y si sea más y beneficie más a la persona, no se va a poder aplicar. Entonces, esa es como la primera crítica que yo tengo. A ver, no sé. Ay, dime cómo. Perdón, Silvia, que te interrumpa. Vámonos por pasos, o sea, sobre esta primera crítica que tienes, nada más dinos por qué no estás a favor de esta forma, de esta parte de la sentencia, y si nos puedes dar un ejemplo, eso estaría fabuloso. Sí, claro que sí. No estoy a favor porque desde un enfoque internacional también es una crítica que se hace, está muy ligado todos los conceptos a la supremacía constitucional. ¿Por qué? Porque la obligatoriedad del derecho internacional no puede radicar en la discrecionalidad de un Estado. Es decir, hay dos posturas, la teoría voluntarista y la teoría antivoluntarista. Esta teoría antivoluntarista de los Estados lo que implica es que los Estados, o más bien el cumplimiento y la protección de los derechos humanos, no pueden quedarse al arbitrio de los Estados. ¿Por qué? Porque al ser normas supremas, en algunas ocasiones en derecho internacional se conocen como jus cogens, pues no se pueden limitar a si el Estado las quiere cumplir o no las quiere cumplir. Y la otra postura dice que únicamente, que aquí la verdad es que creo que ese es un poquito el posicionamiento de la Corte en cuanto a supremacía constitucional, que se dice que solamente lo que el Estado se está obligando es lo que se está, o lo único que se puede proteger. Y aquí es donde yo encuadro esto del principio de conformidad, que al final, pues sí se me hace un poquito contradictorio, que si tienes dos normas que en una te beneficia más que la otra, pero en una, esa parte que te va a beneficiar, hay una restricción expresa en la Constitución, no la puedas aplicar. La otra vez estaba pensando justamente en un ejemplo de estos que decía es que no es posible, y es, por ejemplo, en materia ahorita que pasaron elecciones, en materia de derechos político-electorales. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que están privadas de su libertad? Ya con una sentencia definitiva, entonces están cumpliendo una pena, que pues obviamente conforme a la Constitución se les priva o se suspenden sus derechos político-electorales, ¿no? Pero pues al final esas personas siguen viviendo ahí, y la verdad es que las condiciones en las que viven la mayoría de las veces son muy malas. Entonces,
¿por qué no también dejarles a esas personas que puedan brindar un voto para las personas que van a estar pues al final gobernando también para ellas? Porque, o sea, a mí eso en lo personal me parece un poquito discriminatorio, si no es que mucho. Entonces, ese sería, por ejemplo, el ejemplo a lo que voy. Ya aterrizándolo como desde el enfoque internacional que les comento, es la Constitución tiene una restricción expresa en cuanto a la suspensión de los derechos político-electorales. Supongamos que a lo mejor la Corte, o conforme estándares internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenga un criterio en el cual diga que esto es inconstitucional, o sea, que la supresión del voto únicamente para pues ser como, más bien para que haya una armonización entre las personas que existen ahí, que simplemente conforme a la reinserción social no solamente se les abandone y ya puedan ejercerlo, pues no podríamos aplicar ese criterio, porque conforme al principio, valga la redundancia, de conformidad, pues tenemos una restricción expresa en la Constitución que nos dice que esos derechos están suspendidos para esas personas. Entonces, tenemos la norma aquí de la Corte, esto es un ejemplo hipotético. Está súper bien. Tenemos la norma de la Corte Interamericana, bueno, el criterio de la Corte Interamericana, ya sea a través, no sé, de jurisprudencia o de una opinión consultiva, que nos dice si es inconstitucional, al menos en la parte de la suspensión del voto para emitir el voto de las personas que están privadas de la libertad ya cumpliendo una pena. Porque creo que es importante distinguir ahí de las personas que a lo mejor están en prisión preventiva oficiosa, que sí pueden. Entonces, tenemos esto, pero supongamos que entonces las personas que están privadas de la libertad dicen, yo quiero ejercer mi voto. Voy a invocar este criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que va a ser la primera interpretación conforme a esta contradicción de tesis y conforme al artículo 133 y el primero constitucional. De manera armónica se va a entender que no se va a poder aplicar este criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque ya tenemos una restricción expresa en la Constitución. Entonces, la interpretación de los juzgadores tiene que ser conforme a esa restricción que va que va conforme a la Constitución. Entonces, creo que ese es el ejemplo que a mí me parece como más digerible para poder entender como todo esto. Y pues bueno, aterrizando al final es eso, o sea, creo que es la principal crítica, porque si bien pareciera que es una postura muy progresista, llega el principio de conformidad, que al final fue la última interpretación que se le dio, y aunque se considera como una excepción, pues eso tumba todo, no solamente en materia de progresividad de derechos humanos, sino también en el principio pro persona, porque al final es una excepción al principio pro persona, porque no se está aplicando el principio pro persona. Y pues... Sí, gracias, Cintia. Creo que el ejemplo que das está buenísimo, porque nos dices, aunque ya tenemos a los tratados internacionales en materia de derechos humanos a la par de la Constitución para decidir cómo se nos va a regir y cómo se va a aplicar la ley, si existe una excepción o una restricción dentro del texto constitucional, va por encima de lo que digan los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, quiero seguir con este ejemplo que nos das de la suspensión de los derechos político-electorales, de cómo si una persona está privada de la libertad, debido al texto de la Constitución, no puede ejercer su voto, y aunque un tratado internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera un criterio diciendo que sí deberían de poder votar, México, y bajo esta interpretación que hizo la Suprema Corte, dice, no me importa, lo que prevalece es esta restricción en la que las personas que ya tienen una sentencia definitiva, pues no van a poder ejercer su derecho al voto, ¿no? Entonces, nos acabó el tiempo de este primer bloque. Yo creo que estaría muy interesante seguir con esta crítica tan importante a esta sentencia de la contradicción de tesis 293-2011. En unos minutos más regresamos aquí a Derecho a Disentir, no se despeguen. Ya estamos de vuelta en Derecho a Disentir, estamos platicando sobre la contradicción de tesis 293, diagonal 2011.
que habla sobre la jerarquía de normas, el bloque de constitucionalidad o de convencionalidad. Y antes de irnos a la pausa del programa, Cintia hablaba sobre una crítica que es muy importante y que me encantaría que siguiéramos discutiendo entre todas y todos, respecto a esta excepción que marca el criterio de la Suprema Corte, ¿no? De cuándo el contenido de los tratados internacionales en materia de derechos humanos no necesariamente serán aplicables al caso en concreto cuando haya una restricción dentro del texto constitucional. Entonces, Edgar, ¿cuál es tu opinión sobre esta restricción? ¿Te parece válida o no válida? ¿Qué es lo que, pensando en el ejemplo que nos daba Cintia sobre la suspensión de los derechos político-electorales, ¿qué opinas de esto, no? O sea, pensando en una persona que esté privada de su libertad y que probablemente se sienta olvidada dentro de una prisión y que no pueda dar a conocer su opinión a través del voto debido a esta restricción en la Constitución, aunque a nivel internacional pudiera haber un criterio que le beneficiara más. Bueno, pues yo la verdad opino que hay una contradicción, hay un choque. Digo, hay un tema, hay un criterio que se da en el tema de derecho internacional público, el cual se llama pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda, ¿qué significa? Que lo pactado obliga, ¿no? En este caso, pues hay que reconocer que nuestra Constitución sí es una Constitución garantista, que a final de cuentas, pues obliga a que se respeten los derechos humanos, las garantías individuales en este caso, anteriormente hoy en día derechos humanos, y obliga, ¿no? Prácticamente, incluso tiene una parte dogmática, desde el artículo 1 hasta al artículo 29 de la propia Constitución, pues es prácticamente en tema de derechos humanos, ¿no? No obstante, pues difiero mucho con esto de que se le suspenda el derecho al voto a algún sujeto, en este caso a las personas que están pues recluidas. Yo creo que el tema de los tratados internacionales es muy concreto, como lo comentaba, lo pactado obliga, y yo creo que básicamente hay una contradicción entre Constitución, tratados internacionales, y digo, la Constitución, a final de cuentas, pues es un pacto, ¿no? Es un pacto social. Y no obstante, pues hay veces que ese pacto social pues no se lleva a cabo, ¿no? Y digo, es el caso del tema de los derechos político-electorales, ¿no? Yo creo que en lo personal, pues toda persona tiene derecho al voto, y en este caso, pues si hacemos alusión a lo que se dicta en la sentencia 293-2011, pues digo, hay ciertas condiciones las cuales no permiten que se lleve a cabo una, pues, ¿qué se puede decir? Pues sí, una ley, o que se respeten las leyes, perdón, de los derechos humanos, ¿no? Montserrat, ¿cuál es tu postura sobre esta parte de la sentencia de la Corte o este criterio que ya pues es vinculante u obligatorio para todos en México sobre esta excepción? Yo veo que esto fue como pensado desde una perspectiva de también no dejar de un lado la soberanía constitucional, la soberanía como Estado tenemos. Creo yo que fue de esta manera en la que fue pensada esta restricción, aunque a la vez también creo que no debería de ser limitado a los derechos político-electorales de nadie, porque al final de cuentas todos vamos a ser regidos bajo la persona que esté a cargo, incluso las personas que estén dentro de los reclusorios. Pero desde mi perspectiva fue pensada más para respetar de cierta manera la soberanía de la Constitución frente al derecho internacional. Desde mi punto de vista. ¿Por qué crees que eso fue lo que se buscó? ¿A qué te refieres con, o sea, para quienes nos están viendo, esta soberanía, la soberanía nacional frente al derecho internacional? Me refiero a esto desde una perspectiva que, pues como bien sabemos, como Estado, nosotros
establecemos como pueblo las leyes y demás, bueno, en sus cámaras y demás, ¿no? El proceso legislativo que se debe llevar. Pero lo veo como de si solamente siguiéramos también en esta parte los tratados internacionales, ¿dónde quedaría lo que como pueblo hemos logrado y establecido ante las demás naciones? Porque también se suprimiría este lado, ¿no? De si mi texto constitucional, mi ley suprema está diciendo que se restringe, tendría yo que hacer a un lado esta restricción para dar paso a lo que dice un tratado internacional y hacer a un lado a mi soberanía. Y tocas un punto muy, muy interesante, ¿no? O sea, de cómo al final el texto de la Constitución fue formado por los legisladores y las legisladoras mexicanas y mexicanos, y entonces, pues ellos son quienes nos representan, ¿no? O sea, el Congreso es este poder que representa al pueblo mexicano, y se podría decir que lo que buscan es plasmar la voluntad de la población en esta Constitución. Y si tenemos un tratado internacional que dice otra cosa, pues ¿qué va primero? Lo que dice un tratado internacional que fue creado entre, pues, ciertas personas del derecho internacional público frente a lo que dice el pueblo mexicano, ¿no? O sea, creo que a mí me parece muy importante este tema, pero Katia, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas de esta restricción? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Montserrat o estás más a favor de la postura de Cintia? Sí, la verdad es que yo creo que estoy un poco más a favor con Cintia. Íbamos un poquito más como encaminados a el principio de progresividad. Era como, sí, si encuentras en tratados internacionales, tómalos. Si encuentras... Perdón que te interrumpa. Principio de progresividad. Mande. ¿Qué es el principio de progresividad? Este principio de progresividad es como, yo lo veo un poco como como una construcción de como sedimentos. O sea, un principio es como una construcción en donde hay estándares que se van creando, ¿no? O sea, hay un derecho que se protege y luego llega otro que te protege más. Entonces luego llega otro que te protege más y así. Entonces por eso digo que son como una especie de sedimentos en donde es como, por eso digo, es el principio de progresividad en donde te protege más y más y más. Entonces este principio de progresividad a mí me gusta mucho porque aparte tiene como inmerso en él una prohibición de regreso, en donde si ya hay una protección, ya no puedes regresarte a un sedimento que quedó abajo y decir, no te voy a proteger esto que antes ya te había reconocido. Entonces, si antes ya te había protegido lo que estaba acá, ya no te voy a decir como, no, ahora ya no me regreso acá. No, o sea, si ya te protegí aquí, no puedo ya regresarme acá. O sea, ya esta es la más amplia protección, ahora te protejo de aquí y para arriba. Entonces, siento que íbamos como súper emocionados en este principio, íbamos en este principio de progresividad y de repente como que nos pusieron como el súper freno de mano y nos dijeron, pero espera, o sea, si hay una restricción en la Constitución, entonces vas a tener que atenerte a eso. Y me siento un poco así igual, como lo mencionaba mi compañera Cintia, que es como de cómo, o sea, sí hay prohibición en la Constitución, ¿no? Pero por lo que entiendo un poco es que había un tema, en este caso en específico, que por eso es que pusieron el tema de la restricción. O sea, mencionaban que la palabra, que hay que entender la restricción, o sea, que restricción es una... que depende del concepto, o sea, como de la acepción de restricción. No entiendo bien cómo la explicación que incluso en una entrevista del ministro Saldívar daban, o sea, era como, es que pusimos el tema de restricción porque el caso en específico
se tenía que dar esta respuesta de restricción, pero esta restricción debe obviamente ir de acuerdo al principio pro persona. O sea, la verdad es que, digo, hay una confusión en mi cabeza respecto a esta restricción y sí, o sea, me causa ahí algo, no sé, sí, justo un conflicto. No estoy muy de acuerdo porque yo entiendo que tienes que ir tomando lo que más beneficia a la persona, pero si hay algo en la Constitución que haya una restricción, entonces pues bueno, tomas la restricción de la Constitución. No estoy de acuerdo, pero lo entiendo. Yo nada más quería como mencionar, no es como que esté de acuerdo que exista esta restricción, sino más bien creo que fue por el motivo de que la establecieron, pero en sí no estoy tampoco de acuerdo. Nada más quería como aclarar ese punto. Sí, qué bueno que lo aclaras, Montserrat. Nada más si nos puedes decir por qué no estás de acuerdo. Porque igual, como lo mencionaban mis compañeros, no se puede como discriminar o dejar a un lado a un sector solamente porque pues lo establecen ellos. Siento que hay algo que está a su nivel, que está permitiéndoles y dando más derechos. Siento que sería como una forma de discriminación, de hacer a estas personas a un lado, sin darles el derecho a ellos también poder invocar este derecho internacional. Entonces, Edgar, ¿cuál es tu opinión sobre esta restricción? ¿Estás a favor o en contra y por qué? Estoy en contra de esta restricción, dado que los derechos humanos tienen como objetivo pues, reconocer las libertades de los sujetos, ¿no? Las libertades fundamentales de los individuos, en este caso. Y bueno, en el derecho internacional pues se regulan las relaciones entre el individuo y el Estado, ¿no? No obstante, pues yo la verdad creo que ahí no se respeta y no se ha respetado en ese sentido, dada que la Constitución es muy clara en el artículo 133, donde nos dice que pues el juzgador tendrá el deber de decidir cuál es lo que le conviene más al sujeto, en este caso, o al individuo, ¿no? No obstante, pues se le han restringido sus derechos y uno de ellos pues es el que ya habíamos mencionado anteriormente. Y bueno, con el tema del pacta sunt servanda, que lo pactado obliga, pues el Estado está obligado a respetar los derechos fundamentales de los individuos, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, Edgar. Pues se nos acabó el tiempo de este segundo bloque. En unos minutos más regresaremos aquí a Derecho a Disentir. Por favor, no se despeguen. Ya estamos de vuelta en el Derecho a Disentir. Estábamos platicando sobre la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, que habla sobre el bloque de constitucionalidad. Y bueno, ya en el segundo bloque del programa hablábamos de esta restricción que prevé esta sentencia, en la que dice que si la Constitución prevé una restricción a los derechos humanos, esta va por encima de lo que diga un tratado internacional que pueda ser, aunque pueda ser más amplia su protección. Y entonces, además del ejemplo que nos daba Cintia sobre la suspensión de los derechos político-electorales, a mí se me venía a la mente el arraigo, ¿no? El arraigo es una figura en la que se puede detener a una persona antes de decidir si es culpable o no. Entonces, yo les quiero preguntar sobre este caso u otras restricciones que se les vengan a la mente, en las cuales puedan ser un poquito como controversiales y nos puedan poner en perspectiva por qué, aunque esta sentencia puede ser benéfica en términos generales, hay en algunos casos en los que puede hacer un poquito de ruido. Entonces, Cintia, ¿cuál es tu opinión sobre esto u otros ejemplos? Mi opinión, y tal vez aquí la verdad es que los constitucionalistas no les caiga tan bien, pero para mí es súper inconstitucional el arraigo y otras suspensiones, por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa, que yo considero que sí es una restricción que hay,
pero se aplica aún cuando está legislado. De hecho, ahorita hay 2 casos que acaba de presentar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte en materia de arraigo en contra de México. Entonces me parece muy interesante cómo va a resolver la Corte, porque yo sí considero que es inconstitucional, aun y cuando el argumento sea que, por ejemplo, se esté privilegiando un tema de seguridad, un tema de delitos o un tema que al final, pues yo no le veo una justificación necesaria en materia de derechos humanos, 1, por ese lado, y 2, porque no siempre el punitivismo es la solución. Entonces, yo no creo que sea lo mejor hacer eso. Sin embargo, como decía al principio, la crítica, o más bien creo que todo viene de origen desde la supremacía constitucional y, como comentaba Montserrat, de esto que se considera que existe o que se tiene que proteger una soberanía. Así como se ha avanzado a lo largo de la historia en materia de, o sea, en las constituciones que hemos tenido, y que ha habido diversas posturas o diversos tipos de constituciones, creo que en esta parte también tenemos que avanzar, y aunque la verdad es muy reciente esta interpretación 293-2011, a mí me parecería que ahorita que justamente mañana se cumplen 10 años de la reforma, pues se puede replantear un poquito, modificar esa interpretación, o al menos que la Corte tenga una nueva, porque pues sí hay varios criterios ahí que se están contradiciendo, y que al final lo más importante no es tanto en cuanto a tecnicismos jurídicos. O sea, lo importante es que las personas tengan la mayor protección en derechos humanos, pero que es una protección tal cual como lo establece el artículo 1, gracias a esta contradicción, porque la verdad es que mi crítica no es todo a la contradicción de tesis, creo que tiene cosas muy buenas, que pueda hacer promover y defender y garantizar los derechos humanos. Entonces, creo que eso es como muy importante para tomarlo en cuenta al momento de tratar de aplicar este tipo de figuras jurídicas como el arraigo, que para mí a todas luces es inconstitucional. Muchas gracias, Cintia. Sí, o sea, creo que va a ser muy interesante que el momento en el que la Corte Interamericana resuelva el tema del arraigo respecto a cómo está regulado en México. Yo creo que en breve sabremos cuál es la opinión de la Corte, y veremos cuál es la reacción ante esto, ¿no? Tal vez si en ese momento es en el que nos tendremos que también preguntar, o sea, se va a poner a prueba esta sentencia de la contradicción de tesis sobre, pues, qué es, pues, hasta dónde llega el bloque de constitucionalidad, y si realmente lo vamos a estar aplicando o no en México, y cuál es la visión también de los legisladores mexicanos respecto a la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? O sea, a mí me parece que va a ser un momento muy interesante y que va pues a ser un parteaguas de cómo realmente concebimos el derecho internacional frente al derecho local, y pues bueno, hasta dónde queremos abarcar los derechos humanos en México, y qué tan bien puesta tenemos la camiseta. Dime, Cintia. Solo como comentario, justo ahorita que mencionas esto, se me venía a la mente ahorita la mayoría de las interpretaciones de los criterios que ha resuelto la Corte Interamericana y también la Comisión, que la verdad han sido muy progresistas, muchísimo. Uno de esos es la opinión consultiva 26, que de hecho la hizo el Estado de Venezuela. Entonces es muy interesante porque al final la Corte menciona esto que dices, o sea, hasta dónde llegan los límites de un Estado para tener que cumplir con estándares y con tratados internacionales. Y la Corte al final nos acaba diciendo que, no obstante que fue el caso de Venezuela, se denuncie, por ejemplo, la Convención Americana o se busque salir de la Organización de los Estados Americanos, eso no significa que los estados ya no tienen obligación de cumplir con la protección de derechos humanos, o sea, tanto en su territorio y tanto en aquellos derechos humanos que se prevén en los tratados o los instrumentos jurídicos. Entonces, creo que yo espero, de verdad, tengo mucha esperanza en que la resolución de la Corte sea progresista, porque al final, pues,
creo que es lo más importante. O sea, la obligatoriedad, como decía Edgar, no es un tema, o sea, sí es claro un tema en derecho internacional, el Pacta Sunt Servanda, perdón, pues también al final están más los derechos humanos, o sea, las normas de Jus Cogens. Entonces creo que solo era como ese comentario lo más importante, que pues si puedan celebrar o bueno, resolver de esta manera, porque yo veo que se estaría a lo mejor siendo una o otra generación de esta reforma, un avance mayor. O sea, por ejemplo, hace 10 años fue con el tema Rosendo Radilla, ¿no? Varios 912. Entonces, ahorita, pues, estaría increíble que pueda hacer de esa misma manera en materia de arraigo. Y ya, era lo único que iba a comentar. Muchas gracias, Cintia. Una participación muy importante. Edgar, ¿cuál es tu opinión sobre pues, todo lo que hemos platicado en el programa y un poquito cuáles son tus conclusiones sobre esta sentencia, la protección de derechos humanos en México, esta restricción de la que ya platicamos? Sí, nos podías dar como tus últimas opiniones respecto de lo que hemos platicado hoy, por favor. Bueno, respecto a lo del arraigo, pues yo la verdad pienso que sí es anticonstitucional, ¿no? Incluso yo no nada más lo pienso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que el arraigo pues, sí efectivamente es inconstitucional, pues, en razón de que viola la libertad de la persona, ¿no? Además que trasciende pues desde el máximo tribunal y pues es producto de una resolución del máximo tribunal, ¿no? Sí, y el bueno, problema ahí, perdón que te interrumpa solo para que no haya una confusión. Cuando la Corte resolvió sobre este asunto, el arraigo todavía no estaba contemplado a nivel constitucional. Hoy por hoy, el arraigo ya está en el texto constitucional y ese es el problema, ¿no? O sea que a nivel constitucional estamos permitiendo que exista la figura del arraigo, pero ahora habrá una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para decir si esto es convencional, ¿no? O sea, si es acorde a la Convención Americana de Derechos Humanos. Efectivamente, digo, yo la verdad opino que pues sí hay una serie de pues inconsistencias, justamente ahí hay mucho para debatir, pero realmente pues yo la verdad supongo que esto se tendrá que llegar hasta el máximo tribunal, ¿no? Que es la Suprema Corte de Justicia. No obstante, pues yo opino en todo lo de la contradicción de tesis 293-2011, pues que se da una jerarquía, más bien que aquí se toca el tema de la jerarquía normativa y tratados internacionales que establecen pues que los derechos humanos pues deben ser respetados, ¿no? Tanto constitucionalmente como en tema de los tratados internacionales, y se tiene que dar un principio de supremacía constitucional a la luz del marco pues, constitucional que se da ante la problemática que pues obviamente no nada más se da con la contradicción de tesis 293-2011, sino posteriormente con lo que se sigue dando, ¿no? Y con lo que se sigue viendo. En este caso, las leyes, pues por eso el derecho no es una ciencia. El derecho prácticamente pues se interpreta, ¿no? Y por eso existen pues las contradicciones de tesis, las jurisprudencias, etcétera. Y aunado a todo esto, pues yo opino que ante todo pues los derechos humanos tienen que trascender y tienen que ser incluso o tienen que estar por encima de la propia Constitución. Si la propia Constitución no los acoge, no los hace valer, pues los derechos humanos tendrán que ser una enmienda que posteriormente en algún futuro pues pueda hacerse valer, ¿no? De manera independiente. Muchas gracias, Edgar. Sí, como bien dices, al final esta sentencia nos ayuda a que en casos posteriores haya una interpretación más amplia y que beneficie más a las personas para que sus derechos humanos se vean protegidos, ¿no? Montserrat, ¿cuáles son cuál es tu opinión sobre el tema del arraigo, por un lado, y por el otro, un poquito sobre tus conclusiones del programa y de esta sentencia? Pues igual a mí se me hace inconstitucional porque finalmente termina violando un derecho que todos deberíamos tener, ¿no? Entonces,
como tengo dos conclusiones. Y la primera es que si ya hemos avanzado en materia de derechos humanos, ya establecimos un carácter vinculante y a la vez un bloque de constitucionalidad junto con el de convencionalidad, creo que también deberíamos ir perfeccionando estos como puntos en donde hay a ciertos individuos en los que se les va limitando estos derechos, ¿no? Creo que son derechos humanos, son derechos para todos. No debería de haber esta distinción en los casos, en restringir derechos y libertades y demás. Creo que deberíamos ir progresando para que sea más abierto esto. Y la segunda es que también nosotros como futuros abogados y demás, tendríamos que también irnos preparando un poco más en estar más activos en las sentencias tanto de la Corte como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos que abrirnos todos, no tanto a lo que vaya diciendo la norma mexicana, sino también ir expandiendo este panorama que ya tenemos para que nosotros también, desde nuestras acciones, busquemos ir dando paso a que se puedan garantizar más los derechos de todas y todos. Muchas gracias, Montserrat. Katia, ¿cuál es tu opinión pues de la sentencia en general? ¿Tú cómo viste el programa? ¿Cuáles son tus conclusiones? Sí, yo ¿puedo decir algo nada más respecto al arraigo? Claro, claro. Gracias. Respecto al arraigo, la verdad es que igual no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque creo que es un ejemplo claro en donde estamos prevaleciendo la Constitución, en donde está prevaleciendo que es un tema que está en la Constitución y no un derecho que, como mencionábamos, tal vez posteriormente va a ser como la prueba que vendrá en una resolución de la Corte. Y aprovechando también que se mencionó el caso Radilla, siento que es viene un poco conectado con otra parte que es un punto importante que se menciona también en esta contradicción. Lo quiero conectar un poco con que en el caso Radilla es uno de los logros es que se toma como vinculante las sentencias de la Corte Interamericana, pero solamente en los casos en que México se ha estado parte. Entonces, sí creo que realmente en ese momento era un gran logro, pero en estos momentos, en esta contradicción, también tiene fuerza vinculante, aunque el Estado parte no sea México. Entonces, siento que ese es un gran logro porque se menciona que tenemos que distinguir entre lo que es disposición y lo que es norma. Entonces, la Convención Americana de Derechos Humanos tiene ciertas disposiciones y estas disposiciones pues están ya ahí contenidas, ya existen, ¿no? Y la jurisprudencia, al final del día, son estos criterios que se van formando y que pues van siendo las opiniones que se van dando con el tiempo y van creando estas normas que se van emitiendo por la Corte Interamericana y que tenemos que ir tomando en cuenta para ir formando las normas, y la verdad es que creo que es un gran logro que también las tomemos en cuenta y que sean parte de nuestro bloque y que estas también sean sean parte de nuestro bloque y que las contemplemos para este principio pro persona que mencionábamos. Muchas gracias, Katia. Gracias. Cintia, finalmente, ¿cuáles son tus conclusiones del programa? Pues me quedo con que está muy bien. Yo sé que yo tengo varias críticas, pero también reconozco que la contradicción de tesis en su momento fue algo increíble, fue súper progresista porque no había una protección antes en derechos humanos. Entonces, incluso ahorita estaba pensando que en ese tiempo se dio también uno de los casos que hace poquitito acá, bueno, todavía no lo resuelve, pero está en la Corte y también contra México, que es el caso de Digna Ochoa. Entonces, igual y si hubiéramos tenido esta contradicción de tesis cuando pasó todo lo de Digna, pues otra cosa hubiera sido, ¿no? Entonces, creo que
también es importante, por un lado, pues ver el contexto en el cual se dio esta contradicción, que en su momento, como decían, fue muy bueno, muy bueno, fue un gran avance. Sin embargo, pues la realidad siempre va a superar al derecho. Entonces, ahorita sí es importante que pues el derecho vaya de alguna forma, en la medida de lo posible, lo más actualizado posible, con derecho internacional, con estándares internacionales, con principio pro persona. Y por otro lado, y finalmente, me quedo también con que sí es importante poner en la mesa que, pues sí, en su momento fue muy bueno, pero ahorita pues pudiera constituir también en sí misma esta interpretación ciertas violaciones a derechos humanos, y no como tal violaciones por parte del Estado, pero sí a lo mejor incumplimiento con una de las varias obligaciones que se tiene por parte del Estado mexicano, específicamente pues por parte de los órganos jurisdiccionales, ¿no? Que al final son quienes están facultados para interpretar este tema. Y última cosa rapidísima que quería comentar, que justamente comentaba ahorita Katia, el tema de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, que también creo que ahí es importante poner en la mesa justamente esto que comentaba. O sea, sí es vinculante, en ese momento fue vinculante, y hasta ahorita en estricto derecho, pues solamente si el Estado mexicano es parte va a ser vinculante. Pero si no lo es, pues no obliga como tal. Entonces, ahí creo que es más un tema de voluntad jurídico, más que legislativo o político. Es una voluntad jurídica para poder, más bien para no tener que tener valga la redundancia, una sentencia que te esté obligando a cambiar tu ordenamiento jurídico en favor de los derechos humanos, sino que a raíz de esas interpretaciones lo puedas hacer sin que necesariamente tengas que pasar por ese proceso legislativo, que al final eso es de lo que se trata este bloque de constitucionalidad y convencionalidad. Y pues nada, creo que eso es todo. Muchas gracias, Cintia. También gracias, Katia, Montserrat y Edgar. Sus participaciones creo que fueron excelentes y seguramente, además de que la gente que nos vio hoy pudo aprender algunas cosas, tal vez también se quedaron con dudas, y eso es bueno porque entonces les invitamos a que lean la sentencia, la contradicción de tesis 293-2011, y bueno, que se siga generando un debate. Como bien decían, el derecho está en constante evolución, las interpretaciones de la Suprema Corte Mexicana también, y pues lo ideal es que avancemos hacia una protección de derechos humanos mayor, ¿no? Muchas gracias a las 4 por haber venido hoy. Me dio mucho gusto tenerlas por acá. Muchas gracias también a quienes nos acompañaron esta noche viendo el programa de El Derecho a Disentir. Mi nombre es Regina Sánchez Sazo y los esperamos pronto. Muchas gracias.